Entonces, vamos a ir directo al asunto. Recuerde que lo importante en este caso en la técnica es saber cómo se hace para hacerlo bien. Para eso estamos acá. No es lo importante el código. Quiero que vayan olvidándose del código, porque si ustedes van a empezar a memorizar código, eso no es bueno para nuestro negocio. Nosotros escribimos software, tenemos que programar cosas, hacer que cosas funcionen. Y no, imagínense, hay 1.000.000 de cosas por ahí, no van a aprenderse, no se van a memorizar 1.000.000 de códigos, ¿no es cierto? Entonces, de hecho, la memorización de código no trae buen resultado, no funciona. Entonces, cuando digo no funciona, me refiero al hecho de que no tiene sentido hacerlo, ¿cierto? Basta con que le cambien una cosa y ya es otra diferente. Entonces, cada problema se debe analizar por separado. Y eso es lo que tenemos que aprender. Entonces, el objetivo de lo que estamos aprendiendo en este tema y en todo lo que vamos a hacer en esta materia y en las demás materias, no solo acá, digamos, no es cómo se razona, cómo se razona. Hay diferentes formas de razonamiento, pero hay un procedimiento que es el análisis, diseño, y luego viene el de último, la implementación, el teclearlo, digamos, ¿no? Traten de acostumbrarse a eso. Y antes les había dicho, ¿no? El médico, si le duele algo, no dice, venga, échenlo acá, ya nomás lo cortamos. No, de lo último que hace es cortarlo. Si se trata de construir algo, primero van a hacer un montón de modelos y lo último que van a hacer es empezar a poner ladrillos. Entonces, en todo trabajo profesional existe un procedimiento que hay que hacerlo con calma y lo último ya es la parte más sencilla. Incluso hasta se lo deriva a otro, decía medicina. La parte de tomarse las pildoritas ya no hace falta que contrate una enfermera, no hace falta que contraten a alguien, digamos, ¿no? Para que le dé la pildorita, usted solito se lo puede dar, digamos, ¿no? Entonces, pero es lo último que se hace, no es que me duele aquí, me voy tomando píldoras y después veo al médico a ver qué me dice, digamos, ¿no? Por ahí me dice, vaya comprándose un terrenito allá en las Misiones, digamos, ¿no? Por si voy de último. Bien, para esto, para ir comenzando, vamos a plantearnos un problema y vamos a ir tratando de resolverlo con calma. Recuerden que estamos planteando un problema sencillo. Entonces, número 2, el objetivo es aplicar la técnica de recursión. Es recursivo si la función o proceso se llama a sí mismo. Si llama a otro, si es una función de apoyo, está bien. Entonces, para que un algoritmo sea recursivo, su naturaleza de solución tiene que estar en términos del mismo problema, ¿no? Esa es la clave. ¿Puedo recurrir a otras funciones de apoyo? Sí, pero si la otra me resuelve una cosa y yo, o sea, puedo. En todo caso, esa función puede tener, ese proceso puede tener dos llamadas, una a sí mismo y otra llamada a otra función. O sea, tendría que llamar como que a dos procesos, pero sí o sí tiene que llamarse a sí mismo, si no, no es recursivo. Ahora, en la vida real puedo combinar, es decir, hacer algoritmos recursivos y algoritmos no recursivos, sí. Que el no recursivo llame al recursivo, sí. Que el recursivo llame al no recursivo, sí. Pueden haber todas las combinaciones posibles, digamos, ¿no? Eso ya en la vida real. Se supone que ya en la vida real nosotros tratamos de dar la mejor solución, ¿no es cierto? Cuando digo recursivo, si digo este algoritmo es recursivo, es porque ese algoritmo se llama a sí mismo. Yo no puedo decir este algoritmo es recursivo y no se llama a sí mismo, ¿no? Entonces, si este algoritmo no se llama a sí mismo, pero llama a otro y ese otro sí es recursivo, bueno, el otro es el recursivo. Este no, ¿no es cierto? Este no es y el otro sí lo es. Entonces, eso también nos tiene que quedar bien claro. A la hora de resolver un problema, si digo que este problema lo estoy resolviendo de modo recursivo, entonces ese es el que se llama a sí mismo. Si no, simplemente puedo decir, este algoritmo resuelve el problema. Y en su solución llama a otro algoritmo de apoyo y ese es recursivo. O sea, las cosas
como son, no tengo que inventarme, no tengo que disfrazar absolutamente nada. Ahora, yo les decía, para este tema, la unidad número 1, vamos a procurar que todo lo que hagamos sea recursivo. Ya les dije, en la vida real pueden combinar las cosas, ahí ya tratamos de resolver. Pero ahorita, a modo de aprender, todo lo vamos a hacer así, hasta lo que no, hasta lo innecesario, digamos, hasta lo que no es necesario hacerlo recursivo, lo vamos a hacer solamente para practicar. Y el objetivo, como es practicar recursión, entonces, por esa situación lo vamos a hacer. ¿Ok? Dicho eso, comencemos con un problema, ¿no? Ya sabemos el procedimiento. Paso 0, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Ya lo conocemos, ya lo conocimos eso la semana anterior. Entonces, vamos a ver. Eso, como dije, ya lo conocíamos la semana anterior, entonces esta semana nuestro trabajo va a ser practicar ya, ¿no? De aquí en adelante solamente practicar. Como nuestro objetivo es practicar recursión, entonces dos cositas lo vamos a tomar como una premisa solamente durante esta unidad. Ya les vuelvo a insistir, en la vida real pueden combinar cosas, pero tratar de que el concepto se mantenga, ¿no? Entonces, como premisa vamos a tener, les decía, dos cosas. Número 1, cuando digo algoritmos con números, a pesar de que podemos convertir números en cadenas, cadenas de números, y de repente al convertir la cadena nos facilita el trabajo, pero como nuestro objetivo es hacer recursión, entonces voy a ponerlo aquí a un ladito, no cadenas, digamos, ¿no? Vamos a tratar de evitar en lo posible trabajar con cadenas porque estamos en números. Cuando nos toque cadena, bueno, ya haremos cosas con cadenas. Y lo segundo, vamos a evitar, para practicar, no hay para nosotros for, ni while, ni repeat, digamos, ¿no? Ninguna de esas estructuras repetitivas que podríamos usar en un modo normal. Entonces, para nosotros esas no existen, digamos, no hay for, no hay while, no hay repeat para nosotros durante esta unidad. Y durante este temita en particular de los números, no hay cadenas, porque lo puedo resolver facilito con una cadena el problema, pero nuestra idea es practicar, ¿no? Practicar. Entonces, aclarado eso, esto para tenerlo en mente solamente a manera de practicar, ¿no? ¿Qué quiero decir con no cadena? Que como son algoritmos con números, los datos que vamos a recibir están en formato de número, vamos a hacer operaciones numéricas para poder procesarlo. Porque la otra forma sería lo convierto en cadena y a partir de tenerlo en cadena yo puedo procesarlo como cadena. O sea, como número sería solo la entrada y el resto cadena. Entonces, y para eso ya tenemos el tema de cadenas, digamos, ¿no? Para procesamiento de cadena. Por eso, y además que en la clase string, la clase cadena, ya hay un montón de algoritmos desarrollados, digamos, ¿no? Y hay un montón. Entonces, como ya están hechos, entonces casi como que no hay mucho para practicar, ¿no? Por esa razón. Entonces, ejercicio número 1 de hoy. Vamos a hacer un algoritmo, una función facilita, ¿no? Que devuelva la cantidad de dígitos de un número. La cantidad de dígitos de un número. Como ejemplo, vamos a citar un número X, digamos que sea 437. Tendría que devolver 3 porque 1, 2, 3 dígitos tiene ese número, ¿no? Y aquí viene lo sencillo. O sea, esto lo podría hacer un return facilito, digamos, ¿no? Lo convierto a cadena y devuelvo la longitud de la cadena y se acabó, ¿no es cierto?
Así de fácil es si lo vuelvo cadena. Pero como no existe cadenas, digamos, por ahora, y no puedo hacer for, while, repeat y demás, digo for, while, repeat porque en este caso con un repeat se resolvería también. O sea, ya lo sabemos, pero estamos para practicar recursión. Entonces, ahí tenemos un problema sencillito que se podía resolver con una línea de código, pero queremos practicar recursión. Entonces, paso 0, ¿no? Paso 0, lo que tengo que hacer es identificar entradas y salidas. Entonces, ya con el ejemplo queda bastante claro. Entrada, un número. Un número, como tengo que contar sus dígitos, entonces ese número, voy a terminar de aclararlo, es un número natural grande. El ejemplito es un número pequeño, pero no tiene sentido saber la longitud de un numerito pequeño, sino de números lo más grande posible, digamos, ¿no? Y natural porque no necesito del signo. El signo no cuenta en la longitud del número y no aplicado a números reales. Si quisiera con números reales es más complicado porque hay números que pueden tener infinitos decimales y a eso se nos complica, ¿no? Entonces, un número natural grande. Esa es la entrada y hay una sola entrada además, ¿no? Salida, el resultado, entonces tengo que analizar el resultado es un número, ¿no? Entonces, C de cantidad, voy a decir que la salida es un número. Obviamente las cantidades de lo que sea son positivos. No puedo usar negativos, digamos, ¿no? Las cantidades negativas significan deuda o algo por el estilo, digamos, ¿no? Entonces, si estoy hablando de dígitos, no puede salirme -3 que le debo dígitos al número o como la cosa, digamos, ¿no? ¿Me entienden? Esto, recuerden, se hace razonando, pensando, no es nomás integer a todo, ¿no? Entonces, la salida es un número porque es una cantidad. Ese número es un número natural porque no puede ser negativo. No pueden darme un número, aunque el número de entrada sea un número real o un número entero, digamos, si quieren. La salida no puede dar negativo. No puede decirme la función que el número tiene -2 dígitos, -10 dígitos, -5 dígitos. Entonces, sí o sí tiene que ser natural. Ya le dije, la entrada podríamos trabajar en 3 entradas, números naturales, números enteros o números reales. Pero para este problema, la salida sí o sí va a ser un número natural. Entonces yo veo integer y ya le ponemos, en vez de 50, le vamos a poner 25 puntos, ¿no? O finalmente, yo voy a poner ejemplos donde quisiera pues que salga negativo, digamos, ¿no? Tendría que demostrar que sale un número negativo la cantidad. Si no, no tiene sentido. Y de último, a ver, la cantidad de dígitos va a ser un número grande. Si te imagínese un número grande, 18.000 millones y tanto, digamos, ¿no? Un número de 18.000 millones y tanto, por eso hay que pensar bien, digamos, ¿no? Con calma. Este tipo de cosas ya nos debería salir natural a esta altura del partido, donde ya tenemos hasta cálculo 6 aprobado, digamos. Pero muchas veces nos enfrascamos en aprender de memoria cosas y no razonado. Miren, este número es, cualquier número antes del número 1000 tiene 3 dígitos, o menos, digamos, ¿no? 2 o 1. Todos los miles van a tener 4 dígitos. Los números con 10.000 tienen 5, los números con 100.000, digamos 100.000, o sea, los cientos de miles son números que tienen 6 dígitos. Los números de millón tienen 7. 1 millón, 2 millones, 3 millones, hasta los 9 millones. Las decenas de millón tienen 8 dígitos, ¿no? Y así vamos. Fíjense, 8, y estamos hablando de millones la cantidad de entrada, y la salida estamos hablando de 7, 8 dígitos.
Entonces, un número de 200 dígitos es un número muy, muy, muy grande, digamos, ¿no? De 200 dígitos. Nadie en este mundo tiene esa cantidad de dinero, por ejemplo, solo por decir algo. Entonces, tengo que razonar bien y me doy cuenta que este es un número que no va a pasar de los 200. Ni, de repente no lleva ni a 100, digamos, ¿no? Peor todavía, debería analizar un poco más la entrada, porque dependiendo de la entrada se va a generar la salida. Pero ya le voy diciendo que no da como para que sea grande. Peor mediano, o sea, peor nada, no grande, tampoco mediano. Entonces, el único número natural que me queda es el pequeño. Entonces, este paso cero de repente es el más importante. Le quitan importancia, pero es el más importante. Al quitarle importancia, me llenan de integer a todo, digamos, ¿no? Hasta el nombre. Al quitarle importancia, no saben cómo hacer su llamada al algoritmo porque no saben cuáles son las entradas, digamos, ¿no? Y la salida. Si lo tuviéramos claro, de hecho, aunque lo hayan escrito el algoritmo, si lo tuvieran claro, a veces escriben algoritmos de memoria y como no la tienen clara la cosa, entonces no saben cómo llamarlo. Y sufren dolores de cabeza por nada más, de no saber cómo llamarlo. Entonces, ya hemos hecho el paso cero, que es analizar entradas, salidas. Le damos nombres, ¿no? Eso aprendimos desde introducción a darles un nombre que puede cambiar en el algoritmo, pero también lo puedo mantener. Es siempre importante uno o un par de ejemplos del problema para saber, para poder analizar, digamos, ¿no? Con calma. Terminado el paso cero, nos vamos ahora al paso 1. En el paso 1 tengo que encontrar el dominio de la variable, ¿no? Tengo que determinar el dominio de la variable de recursión. No, perdón, antes de encontrar el dominio de la variable tengo que determinar o identificar, mejor, término era ese, identificar la variable de recursión. Y para eso les decía, piensen que van a hacer no piensen, ¿no? Ustedes están escribiendo un algoritmo que va a procesar un conjunto de datos, ¿no? Un conjunto. Si van a procesar un solo dato, no tiene sentido. Entonces ahí, de repente, así al apurado uno ve, pero la entrada es un dato, digamos, ¿no? Aparentemente la entrada es un dato. Y no tendría sentido hacerlo recursivo, sino que hasta que me ponga un ejemplo, ¿no? Vamos a ponernos acá un ejemplo. Un dato un poco más interesante. Aquí, ¿cómo se procesa esto, no? Por eso vamos a recurrir primero a cosas que ya saben. Para saber, por ejemplo, cuántos dígitos tiene este número, lo contamos, pues decimos 1, 2, o sea, es lo que estamos haciendo nosotros manualmente. Si yo les pregunto cuántos tiene, así por leer el número, usted no sabe, ¿no es cierto? 1, pero sí lo hace contando. Va 1, va 2, va 3, va 4, va 5, va 6. Este número tiene 6 dígitos. Entonces contamos uno por uno los dígitos. Esto es lo que hacemos. Entonces, para procesar esta información y obtener el resultado, vamos a tener que como que desmenuzarlo. No lo estamos haciendo aquí, pero mentalmente sí, porque estamos tomando por separado cada dígito. Entonces, cada dígito del número se constituye en un dato. Entonces, cada dígito es un dato, porque para procesarlo necesito tomar uno por uno esos dígitos. Entonces, el número en sí sería el conjunto de datos y cada dígito es un dato o un elemento de ese conjunto. ¿Ok? Entonces, dicho de ese modo, este conjunto, ¿cuántos elementos tiene? Tiene 1, tiene
este número, ¿cuántos elementos tiene este conjunto? 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, ¿verdad? Entonces el número en sí sería el conjunto y repito, cada dígito un elemento de ese conjunto. Entonces la cantidad tendrá que ver, obviamente, con los dígitos, valga la redundancia, ¿no? Entonces aquí mi variable de recursión va a ser eso. Entonces digo, mi variable de recursión se llama n, le voy a dar un nombre. ¿Pero qué representa n? La cantidad de dígitos. Esta parte es redundante, es recurrente, porque ¿qué quiero hacer? Calcular la cantidad de dígitos. Y mi variable de recursión es la cantidad de dígitos. A veces vamos a tener cosas así. Esa es mi variable de recursión. Yo tengo que determinar, mi algoritmo tiene que saber cuál es la cantidad, pero mi variable de recursión es la cantidad. Por ahora. Ahora, la cantidad de dígitos, esa es mi variable de recursión. Recuerden, mi variable siempre es la cantidad de datos a procesar. Solo que ahora cada dato es un dígito del número. Entonces, de ahí que la variable de recursión es la cantidad de dígitos. Vámonos ahora al paso número 2. Ahora tenemos que determinar el dominio de la variable de recursión. Como dije, hay que ir haciéndolo esto con calma, lento. Al comienzo es como todo. Usted no se trepó a la bici y ya estaba haciendo carreras, digamos, ¿no? Un pedal a la vez, digamos, ¿no? Un pedal a la vez, al comienzo. Ya más adelante, obviamente, tiene que acelerar, digamos. No es que no es que desde que comenzó la pandemia se me ocurrió aprender a manejar bici y ahora que salgo a la calle sigo una media vuelta, media vuelta, media vuelta. No, ¿ven? 2 años después haciendo así, no. Todo comienzo es complicadito y lento, pero hay que acelerar luego. Y eso es practicando. Si decidió aprender en marzo del año pasado y una vez cada 3 meses se trepaba a la bici para dar medias pedaleadas, no esperemos que se vuelva campeón de bicicross mañana, digamos, ¿no? Bien, ya identificamos las variables de recursión. Nuestro trabajo ahora es determinar el dominio de esa variable de recursión, ¿no? ¿Cómo hacemos el dominio de la variable de recursión? De la siguiente manera. Primero, tomamos el dominio de esa variable por el tipo de dato en intersección al dominio de esa misma variable por el contexto del problema, ¿no es cierto? El contexto del problema. Así es como lo hacemos. Pero ahorita esto no va a ser tan sencillo, porque si analizan, su entrada es X y la salida es Z, la cantidad. Sobre la base de la entrada, mi entrada es la variable X, la que contiene al número entero. O sea, no me van a pasar como parámetro entrada X y N, no tiene sentido, ¿no? O sea, razonémosle, nadie me va a dar el número y su cantidad, sobre todo para esta función que tiene que devolver la cantidad. Ahí hay un contrasentido. Entonces, mi variable de recursión, y esa es la parte difícil, identificar. Cuando digo difícil no quiere decir que, pucha, me va a tomar un mundo saberlo. No. Digo difícil porque no es que me lo dan en la mano, sino a veces lo tengo que buscar, pero no significa que es no encontrable. Entonces, mi variable de recursión, les decía, a veces suele venir en el parámetro de manera explícita, pero no siempre ocurre. Otras veces viene escondido, en este caso n viene escondido a través de x. X es mi variable de entrada, x como variable, este valor va a variar, ¿no? Va a variar. Entonces yo debo analizar, cuando digo que va a variar, puede ser como en este ejemplo de 6 dígitos o como en el otro ejemplo inicial de 3, ¿cierto? A eso me refiero, es un número cualquiera. Entonces, la variable n, los valores de la variable n dependen de los valores de la variable x. O sea que n tiene un dominio
por transitividad que depende del dominio de X, ¿no? Dependiendo de los valores que puede asumir X, n va a tomar esos valores, dependiendo de eso. Por ejemplo, aquí n vale 6, porque X es este número. Ahora, si X es este otro número, n vale 3, ¿no? N vale 3, 1, 2, 3, y le hago la longitud a esto. Entonces, tengo que analizar, antes de analizar el dominio de n, o para analizar el dominio de n, debo analizar el dominio de la variable de la que él depende. N depende del valor de X. Entonces, debo analizar el dominio de X, ¿no? Aparte. Entonces, analizo primero el dominio de X. X es un número natural grande. Entonces, los números naturales grandes son de tipo cardinal. Ya dijimos, esto tiene que ver con el tipo de dato de la variable. Como va a ser un número natural grande que es cardinal, entonces el dominio de X, recuerden, es cardinal. Lo voy a anotar para... Y eso va desde 0 hasta 4.000 millones y tanto. Para ponerlo más fácil, es 2 elevado a la 32 menos 1. ¿Alguien puede sacar ese numerito, por favor? Y me lo escribe en el chat. 2 elevado a la 32 y a eso le resta 1. O no le resten, da igual. Ese es el dominio de X. A ver. Exacto, a ver. Entonces, recuerden que este es un rango, no son dos numeritos, es un rango de menor a mayor, ¿no? Si yo quisiera dos datos, se hace así. Esta es la notación de conjunto y aquí hay un elemento de dos elementos. El corchete lo usamos para establecer un rango mínimo, máximo. Quiere decir que entre esos dos hay un montón de valores, ¿no? A no olvidar. Entonces, el tipo de dato cardinal significa que X, el número más pequeño que va a tener es el 0, y el número más grande que va a contener es el 4.000 millones 294.000 o 4.294 millones 967.295, ¿no? Ya está restado ahí. Bien. Ya tengo entonces establecido el dominio, es decir, los valores que esa variable X va a tener. No va a tener ningún otro valor. X no puede tener menos 30, X no puede tener 5.000 millones, ¿no? De hecho, no puede tener uno más que este valor, porque este es su límite derecho, ¿verdad? Su límite. Entonces, sabiendo eso, n por transitividad, es decir, el valor de n depende del valor de x. Es así que cuando x valga 0, n va a valer ¿cuánto? Si x vale 0, ¿cuánto vale n? Aquí, piénsenlo acá. X 0, ¿cuánto vale n? A ver, en el chat, por favor, ayúdenme. Correcto. Si x es 0, n vale 1 porque el 0 es un dígito. Y n representa la cantidad de dígitos. Entonces, el número más chiquitito es 0 y tiene un dígito. El número más grande sería este y tiene ¿cuántos dígitos? Los podemos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿No es cierto? 10. Entonces, si le pongo acá, la longitud de este es 1. Y acá le pintamos la longitud y la longitud de este es 10, ¿no? Ahora, el compañero dice, si fuera char, su rango sería de 0 a 255, depende. Si lo quiere manejar como número, el código ASCII de carácter es de 0 a 255, el código, ¿no? Pero como carácter es 1, porque cualquier carácter ASCII es un solo carácter, digamos. Ni uno más, ni uno menos. Un char es un carácter. O sea que
Si tengo una variable de tipo char, tiene un carácter. No tiene ni uno más y ni uno menos. Ahora, si lo veo como código ASCII, el valor del código ASCII de ese carácter, ese sí, su valor de ese carácter en código ASCII sería de 0 a 255. Todo depende de qué estoy observando. Bien, volviendo ahora a lo nuestro, el dominio de n de acuerdo al tipo de dato, aquí les decía esto, piénsenlo bien. N no existe como variable en nuestro problema. Es la variable de recursión, pero no viene en los parámetros, ¿no? No viene en los parámetros. Pero viene a través del número. Ahora, aquí una cosa fácil podría convertirlo a X a cadena y sacarle el len, digamos, la longitud de esa cadena, pero ya dijimos, ¿no? Nada de cadenas, nada de cadena. Entonces, como n no existe como variable real, digamos, ¿no? Entonces es una variable conceptual. Ojo, variable conceptual. El concepto aquí es que es la cantidad de dígitos, pero no tiene por qué existir esa variable como tal. Lo podrían declarar si quieren, pero no es necesario, ¿no? Llenar de declaraciones de variable. Es una variable conceptual. Entonces, esta variable conceptual debe tener un tipo de dato, pero en este caso no tiene un tipo de dato, porque no la estamos declarando. O sea, si usted la declara, sí, pero no vamos a declararla. Lo que representa es la cantidad de dígitos de ese número. Y ese número del que n depende de este número, ese número tiene un tipo de dato asociado, ya dijimos, cardinal. Entonces ese número, esa variable x va a contener, el número más pequeño que va a contener es al 0. No es el único más pequeño, hay 10 números más pequeños. Está el 0, el 1, el 2, el 3, del 0 al 9. Como valor varía, ¿no? 0 es menor que el 9, que el 8, que el 7 y que todos los demás. Pero no estoy hablando, cuando digo pequeño, estoy hablando de tamaño en cantidad de dígitos. Entonces, del 0 al 9 son números que tienen un solo dígito. Esos son los números más pequeños, los números del 0 al 9. El siguiente más pequeño serían los números del 11 al 99, los que tienen 2 dígitos. Los siguientes números más pequeños serían los que tienen 3, ¿no? Que los cientos, desde el 100 hasta el 999, ¿no? Y de ahí los de 4 dígitos, los de 5, los de 6, los de 7 y los demás. Entonces, el dominio de X va de 0 a 4.000 millones y tanto, pero la longitud dijimos que es nuestra variable n. Entonces, n, su dominio va a venir por estos valores. De acuerdo al tipo de datos, no de n, sino de la variable de la que n depende, que sería x. Entonces, el dominio de la variable n, que es variable conceptual, por el tipo de dato, no de ella porque no está declarada, sino de la que ella depende. Entonces, el dominio de la variable n, los valores que va a tomar, acuérdense, el dominio son los valores que puede tomar esa variable. Entonces, la variable n no puede tomar estos valores porque le corresponden a x, sino estos otros de acá arriba, ¿no? Entonces, n acá, por el tipo de datos, va a ser de 1 hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. N no puede ser más de 10. Nadie puede pasarle a este algoritmo un número de 11 dígitos, ni de 12, ni de 10, ni de 15, ni de 20, ni de más, porque no cabe en cardinal. Entonces, consecuentemente, el dominio de n va de 1 hasta 10, ¿no? 1 a 10, analizado de acá. Ahora, en el intersección, en el contexto del problema. Entonces, en el contexto general del problema, este es por el tipo de dato, ya lo dijimos. Ahora, si analizamos el contexto general del problema, el dominio de X será pues desde 0 hasta el infinito. O sea, un número natural va a ir de 0 hasta el infinito. Ese es el contexto genérico del problema. Entonces, consecuentemente, su dominio este es el dominio de X. Ahora, el dominio de n va a ser consecuentemente de 1, porque el número más chico sigue teniendo un dígito, hasta
el infinito. ¿Cuántos dígitos tiene el infinito? Exacto. Aquí estamos contando la cantidad de dígitos, ¿no es cierto? Mínimo 1, máximo el infinito. Resolviendo la intersección, entonces vamos a tener de 1 a 10. Ese es el dominio de la variable de recursión. Entonces, repito, tienen que analizarlo con calma para poder trabajar bien. Y hemos identificado, siguiente paso, paso 3, debo resolver el problema para el primer valor del dominio, que es 1, ¿no? No es 0. Analizado el problema, el primer valor del dominio es 1. Ahora bien, ¿cómo analizo eso? Me va a llegar un número. Y ese número, en mi variable de recursión es la longitud, ¿no? La cantidad de dígitos. Si me llega un número que tiene un dígito, si me llega un número que tiene un dígito, y son varios los números de un dígito. El primero es 0. Luego viene el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10, ¿no? Ah, no, el 10 ya es de 2 dígitos. Entonces, los números del 0 al 9 son números que tienen un dígito. Entonces, hay varias formas de preguntar las cosas, digamos. Entonces, aquí, ¿qué debo hacer? Caso base, ¿no es cierto? Caso base, que quiere decir, si al problema de la entrada, hay una sola entrada, que es X. Si en la entrada le llega un número que tiene un solo dígito, si a la entrada le llega un número que tiene un solo dígito, ¿qué debo entregar como salida? O sea, si me llega el 0, me llega el 7, me llega el 9, cualquiera de esos que me llegue, ¿yo qué debo entregar como salida? ¿No? Entonces aquí, mi variable C, que es la salida, va a entregar 1. Suena medio raro. Si llega un número de un dígito, ¿qué debo entregar? Ese valor 1, digamos, ¿no? Fíjense que aquí no tengo que preguntar ni averiguar nada. Cualquier número que llega de un dígito, la salida que es ese dígito, ¿no es cierto? Porque el problema que era, me dan un número y tengo que decir cuántos dígitos tiene. Si me llega un número con un solo dígito, por supuesto tengo que decir que hay un dígito. Caso general, paso 4. Rara vez el caso base va a ser complicado. Normalmente es tan sencillo como esto. A veces mucho más fácil, no tengo que hacer nada. Ahorita ningún cálculo, simplemente decir, si viene un número de un dígito, entonces la salida es 1, punto, ¿no? Caso general. Aquí conviene plantearme un ejemplo. En este caso voy a tomar el ejemplo del 437.86.5. Eso es. Ahora, aquí yo dispongo de una función. Tengo que pensar, ¿qué quiero hacer? Una función. ¿Qué tengo entonces a la mano? Una función. ¿Qué hace la función? Lo mismo que quiero hacer. ¿Qué quiero hacer yo? Calcular la cantidad de dígitos que tiene ese número. ¿Qué hace esa otra función? Calcula la cantidad de dígitos que tiene un número. Él hace lo mismo que yo. Por eso es que estamos tentados a decir, si yo quiero hacer una función que devuelva la cantidad de dígitos y ya hay una que lo hace, lo llamo a él, Dios. Pero resulta que él me pone una condición. Me dice, yo te digo cuánto, pero no te lo voy a hacer toda la tarea. Tú tienes que hacer algo. Siempre debes hacer algo. Y aquí vamos otra vez a la variable de recursión. ¿Qué es mi variable de recursión? La cantidad de dígitos. Entonces, lo que yo debo suponer, la hipótesis, sería que ya hay una función que hace lo mismo con un dato menos. ¿Me entiende? Un dato menos. Como dijimos, en un número, cada dígito es un dato. Entonces, la hipótesis va a trabajar con un dato menos. Y tengo varias opciones. Es decir, yo puedo sacar de este conjunto un dato cualquiera. Tengo que sacar, ¿no? Para poder dejarlo en las condiciones que la hipótesis lo requiere.
¿no? La hipótesis requiere cierta cosa. Es como que usted, digamos, su mamá dice, vas a lavar la ropa. Y usted dice, bueno, ni modo, ya mi madre me dijo que lo hagan, hay que hacer. Pero hay una hipótesis y hay una máquina que lo hace. Perfecto. Entonces, pero a pesar de que hay la máquina que lo hace, no la va a hacer nomás, digamos, ¿no? ¿Qué se necesita? Usted sí o sí va a hacer algo. Tiene que juntarla a la ropa, tiene que meterla a la máquina, tiene que programar, interesante, ¿no? Hay que programar la máquina y echarle las cosas que hay que echarle, digamos, ¿no? O sea que no es que ahí está el bollo de ropa y te dice, ah, existe esa máquina, qué belleza, ya me lo imaginé y ya lo lavó. No. Esa máquina lo va a hacer, pero no lo va a hacer todo, digamos. Usted tiene que hacer otra parte. Te hace lo suyo y la máquina hace el resto del trabajo. La parte más fea, si quieren, ¿no? Del trabajo lo hace la máquina y usted tiene que ser sí o sí algo dentro del contexto de ese problema. Entonces, igual acá. Ese alguien ya hace algo, pero me dice, va a ser con un dato menos, esa es la única restricción. La maquinita esa ya hace el trabajo con un dato menos. Y le dice, ¿cuál dato menos? No. Usted puede sacar el dato que quiera. Entonces yo me pongo a pensar, yo tengo que sacar un dato de acá. No me están diciendo de qué manera, simplemente hay que sacarle un dato. Entonces yo tengo que buscar la manera más fácil para mí, digamos, ¿no? ¿Qué es más fácil para mí? ¿Qué es más fácil para usted? ¿Llevar la ropa sucia a una canasta o llevarlo trapo por trapo, digamos, ¿no? Usted puede escoger la manera más difícil si quiere, pero lo ideal es buscarse la manera más sencilla, digamos, ¿no? De eso se trata la vida. Entonces, me pongo a pensar, este es un número, quiero sacarle un dígito, es más fácil para mí el último, el penúltimo, el antepenúltimo, el primero, el segundo. ¿Cuál es más fácil sacar? Entonces, obviamente, el dígito más fácil de sacarle a un número es el último, digamos, ¿no? Con operaciones matemáticas. Claro, si esto lo convierto a cadena, es fácil sacar cualquiera, digamos, ¿no? Pero ya dijimos, nada de cadena, ¿no? Nada de cadena. Entonces, lo que voy a hacer es partir este dato, este conjunto de datos, en dos, ¿no? En dos. Es decir, este número le voy a sacar un dígito y el saldo. Un dígito y el saldo. Ya lo voy a partir. ¿Y por qué lo tengo que partir en dos? Por la hipótesis. Entonces, ahora ya puedo aplicar la hipótesis. ¿Se acuerdan la hipótesis? ¿Cuál era? La hipótesis era que ya hay una función, entonces esto que me está quedando acá, se lo voy a enviar a la hipótesis. Esa hipótesis es una función al cual yo le doy este número que ya tiene un dígito menos, pero no importa cuál, uno menos, punto. Pero en este caso sabemos que es el último, digamos, ¿no? Pero bueno, ya tiene un dígito menos, eso es lo que le importa a la hipótesis. El que me va a entregar, se supone que si yo le doy un número, él me entrega la cantidad de dígitos que tiene ese número. En este caso me va a entregar, en este ejemplo, me va a entregar el 1, 2, 3, 4, 5. No me voy a preguntar cómo lo hace, simplemente digo lo hace y ya está, digamos, ¿no? Me dice que hay 5. Ahora, yo debo terminar la tarea. La hipótesis ya contó todos los demás, como dije, el que hace todo el resto del trabajo. Igual que si usted ya, fíjense, para que la ropa esté limpia, tiene que ocurrir algo primero. Juntar la ropa, meter a la máquina, programarle, echarle los jabones y todas las cosas que hay que echar. Y apretar el botón, pues si no aprieta el botón de lavar, no va a funcionar esa máquina, ¿verdad? Entonces, hay un montón de cosas previas. En este caso, partir el número en dos. Luego viene la hipótesis, que es apretar el play del botoncito, que es decir, esto se lo voy a mandar a esa función y me va a entregar un resultado. Igual que usted aprieta el botón de la maquinita y ella se supone que hace el trabajo. No es que usted la está mirando a cada rato, a ver cómo lo está refregando, a ver si esto, a ver si aquellito, no. Usted lo tapa la máquina y listo, espera a que haga el pitido de que se acabó, punto, ¿no? O si quiere hacerse una pipoca en el microondas, lo mismo. La máquina lo hace, pero usted tiene que echarle los maicitos, digamos, ¿no? Es algo que hay que hacer antes.
¿no? Abrir la bolsita del maicito, ponerlo dentro de un recipiente, programar la máquina, darle el botoncito de play, digamos, ¿no? Y ya está. O sea, hay un proceso previo, digamos, ¿no? En algunos casos más complejo y en otros casos más sencillo, pero hay un proceso previo. Aplicamos el botoncito de play y espero el resultado, ¿no? Ya sea la pipoca, ya sea la ropa, va a terminar la máquina de hacer lo suyo y ahora yo entro en la otra parte. Si es la pipoca, hay que sacar eso y, bueno, si es la que ya viene en bolsita, con cuidadito, no es que lo abra y ya me chamusco la cara. O en el caso de la ropa hay que abrir, sacar y tender la ropa, ¿no es cierto? O sea, hay algo más que hacer después. Hay un antes, hay un después. Ahora, en el después, tengo aquí en este caso de la recursión, me falta un dato por procesar. Como tengo que contar la cantidad, aquí la hipótesis me va a decir cuánto. En este ejemplo me está dando 5. Podría darme 3, 2, 10, lo que fuera, digamos, ¿no? No me va a dar 10, porque ya sé que si a este le saco un dígito, lo que quedan son 9. Máximo me va a dar 9. Pero, ahora, ¿qué relación hay entre la hipótesis y esto? ¿Qué relación hay entre la máquina lavadora y que usted tienda? Bueno, la ropa va a salir de la máquina, ¿no? No es que la máquina lavó aquí y voy a ir al microondas a sacar algo para tender, digamos, ¿no? No, ¿verdad? Entonces, la máquina me ha dado este resultado. Y como yo había apartado 1, entonces la cantidad total va a ser lo que la máquina me dio más 1. Sí o sí, esto es más 1. No me interesa saber qué número era este, es más 1. Es como, no me interesa si estoy tendiendo un calcetín o una camisa. Hay que tenderla, hay que poner el ganchito y ya está, digamos, ¿no? No interesa si la bolsa de pipoca era chiquitita, mediana, grandota. Si cupo dentro de la máquina, lo saco y ya, digamos, ¿no? En este caso, no sé cuántos dígitos tendrá eso, me dice la hipótesis, la máquina esta, y yo le voy a aumentar a ese resultado 1, porque no importando lo que hay aquí, este es 1 más en el resultado. Entonces, y con eso me va a generar 6 y es correcto. Y eso mismo, si lo aplico al otro ejemplo, al 437, la hipótesis, le doy estos 2, me va a decir que hay 2, y con este que aparte es más 1, 2 más 1, 3, ese es el resultado. Entonces, si ya lo tengo resuelto, ahora debo ir al paso número 5, ¿no? Debo ir al paso número 5 ahora que ya lo tengo resuelto. Paso 5 ya es codificar o teclear, digamos, ¿no? Y para eso, ya nos vamos ahora a Embarcadero. RADstudio, lo hacemos run. Y para eso tengo que dejar de compartir, porque si no, no lo ven. Y compartimos ahora toda la pantalla. Listo, ya estamos ahora en RADstudio, ¿no? Recuerden, todo nace desde el paso 0, ¿no? Desde ahí. Ya lo analizamos, ya lo hemos resuelto. Entonces, hay que hacer un nuevo proyecto. Bueno, aquí ustedes pueden pedir datos y mostrar datos como quieran, pero ya que estamos en este paquetito, lo vamos a hacer del modo sencillo. Entrada, un número, salida, un número, ¿no? Y un botoncito para probar. Excelente. Ahí algunos compañeros dicen que ya trabajan con otros lenguajes. Bien. Si no se lo dijo su profesor de introducción a la programación, para que sirvan para algo tienen que saber programar mínimo 10 lenguajes de programación.
Si saben Perl, si saben cualquier otro lenguaje, COBOL, lo que sea, ya suma, digamos, ¿no? Ya va sumando las cosas, los 10 que tiene mínimo que aprender. Para ayudarlos a sumar, el año pasado ya trabajaron con Delphi, ahora vamos a trabajar con C++, pues, ¿no? Así seguimos sumando para llegar a los 10. Bueno, entonces acá. Esto obviamente era una función. Si entrega algo, es función. ¿Qué devuelve? Porque aquí comenzamos con el que devuelve. Si fuera Delphi, primero la entrada y después la salida, ¿no? Como es C, en Java también, Java y C son muy similares. Entonces, la salida. Dijimos número natural pequeño. Eso es byte. Le vamos a llamar long de longitud a la función. Y la entrada es un número natural. Ya dijimos, se va a llamar X. Un número natural grande y eso es cardinal. Solo por si acaso, el tipo de dato cardinal, byte, word que usamos aquí, no existe en C++, solo por si acaso, no existe. Esos son tipos de datos de Delphi. Es solo que como este paquete viene junto con Delphi, dentro del RadioStudio, entonces se le ocurrió a la gente de Embarcadero piratearle los tipos de datos. Se llama enmascaramiento o máscaras. Entonces ha creado estos tipos de datos de Pascal o de Delphi y los ha enmascarado, digamos, ¿no? Pero si preguntan, byte no existe en C++, ni Word ni Cardinal. Pero en este paquete sí, así que para que no se traume mucho con Delphi, que ya lo conocen, Delphi ya lo conocían, así que lo mantenemos de ahí. Seguimos haciendo, esto sigue siendo del paso 0, dijimos que C se va a llamar la variable donde vamos a calcular la cantidad de dígitos y vamos a retornar C. Y hasta ya transformé mi paso 0 en código. Una entrada, una salida, ¿no? Es parte de todo esto. ¿No? Entrada, salida. Ya está. Ahora nos vamos acá. Mi variable de recursión es n, pero ya dijimos n, en este caso es una variable conceptual. No existe aquí la n. Pero ¿qué representa la cantidad de dígitos? Excelente. Ahora, aquí lo que debo hacer es separar mi código, ¿no es cierto? De caso base, caso general, y tiene que haber un if para ello, ¿no? Entonces ahí va a ir el caso base y aquí vamos a hacer el caso general. Aquí lo más sencillo hubiera sido preguntarnos si n es 0, digamos, perdón, 1, que es el primer valor del dominio, 1. Pero n no existe. Ahora, si declaran a n de tipo byte, digamos que a alguien se le ocurre y dice, ah, no, yo pongo la variable n. Ahora tiene un problema. Esta variable ya la está declarando. Y el dominio de esta variable va desde 0. Desde 0 para adelante. Entonces cambia todo el panorama, ¿no? Mientras era conceptual, no hay manera de que n sea 0. No existe ningún número con 0 dígitos. No hay. Todos los números tienen como mínimo un dígito. Entonces, esto es conceptual. Entonces, viene el dominio no de n, sino a través de la variable de la que depende ese valor, que es el dominio de x. Es x sí, su dominio va desde 0 porque estos son ya valores, ¿no? Por lo tanto, aquí hay que tener, si se me ocurriera declarar, tengo que reanalizar todo porque el tipo de datos ya al ser byte va de 0 a 255, cambia totalmente, ¿no? Todo cambia totalmente. Y para mal, no para mejorar. Entonces, esto no hay. Entonces, N1, pero N no hay, ¿no? N no hay. ¿Y cómo sé? Ahora podría convertir X a cadena y sacarle el len, digamos, ¿no? De esa cadena, pero ya dijimos, no cadena, nada con cadena. Ahora, bueno, otra manera, ¿no? De saber, pero aquí hay un detalle.
un número tiene un dígito, ¿cuáles? Sabemos cuáles son los números que tienen un dígito. El 0, el 1, el 2, el 3, el 4, hasta el 9. Todos los números del 0 al 9 tienen un dígito. Y aquí me interesa saber si tiene un dígito, ¿no? Entonces, la otra manera de preguntarme por esto sería x menor a 10 o menor o igual a 9. Si x es menor que 10, significa que en x se está llegando a un número que tiene un solo dígito. Entonces, es como preguntarme esto, ¿no? X menor que 10, algunos le ponen x mayor o igual a 0. O sea, no tiene sentido ya. X no va a llegar negativo por el tipo de dato. Eso piensan porque, claro, como si toda la vida lo único que han conocido es integer, entonces aquí acaban poniendo, asegurándose de que sea positivo, y en ese caso estaría bien. Pero x no es integer, es cardinal, así que aquí nunca va a llegar a esta función un número negativo por el tipo de dato. Aquí siempre va a llegar como un número positivo. Entonces no tengo que preguntar si es mayor o igual. Directamente, si es menor a 10 es porque es 0, es 1, es 2, es 3, del 0. Los números del 0 al 9 son menores a 10. Y esos números tienen un dígito. Entonces, esta es la otra manera de averiguar que tiene un dígito. Ahora que ya sé que el número que llegó tiene un solo dígito, ¿cuál es la respuesta? Aquí ya lo teníamos. Paso 3. Es 1. ¿Sí? Igual a 1. ¡Pum! Se acabó. Ahora, ya está resuelto mi problema en el caso base. Ahora me voy al caso general. En el caso general, ¿qué dijimos? Me llega un número. Y hay una función al que le doy un dígito menos y me dice cuántos tiene. Entonces puedo hacer eso, ¿no? Sé llamar esa función, se llama lon, y le voy a enviar el mismo número, pero no puedo hacer eso porque si hago eso, algo va a fallar. Tengo que enviarle un dígito menos, entonces, si lo divido entre 10, el número que sea, dividido entre 10, y eso lo aprendimos en el primer semestre, cualquier número al dividir entre 10, el cociente es el mismo número sin el último dígito, y el residuo es el último dígito. A mí me interesa mandarle este número, que es el mismo número sin el último dígito, y eso es con el cociente, ¿no? El cociente de dividir x entre 10. Entonces, si le mando este número, me va a decir cuántos tiene, se supone, hipótesis, ¿no? Ahora, a ese resultado que tengo de acá, le puedo aumentar 1. A ese resultado le aumento 1, eso es lo que dijimos acá, le aumentamos, no importa lo que me dé aquí, le aumento 1, es el total, ¿no? Entonces, ese es el que voy a entregar. Lo que la hipótesis me diga que tiene ese número sin el último dígito, más 1. Y listo, digamos, ¿no? Y listo. Ya está. Entonces, ya está resuelto el caso base, ya está resuelto el caso general. Ahora vamos al botoncito. Tengo que pedirle al usuario un numerito y mostrarle otro numerito, digamos, ¿no? No hay más. Entonces, lo puedo hacer tan fácil como, a ver, en el edit 2 quiero mostrar el resultado. ¿El resultado de qué? De esta función. Y esta función va a tomar un numerito de ¿dónde? Del edit 1. Pero eso me da una cadena y la entrada es un número, entonces solo tengo que convertir ese std2int a número, ¿no? Entonces no se confundan, std2int son funciones genéricas. No quiere decir que lo va a convertir a entero, sino a un formato numérico, quiere decir. Aquí diferencia solamente enteros y reales, no naturales. No hay un std2 cardinal, std2 byte, no hay eso, ¿no? Y si hay, búsquenlo, si hay, mejor sería, digamos, ¿no? Un std2 cardinal. Bueno, la entrada está en el edit 1 y la salida lo vamos a poner en el edit 2 y la función, bueno, va a tomar ese dato de entrada y lo que me entregue lo muestro acá. Eso es del paso 0, ¿no? Entrada, una sola entrada y salida. A ver, por ahí nos hemos equivocado en algún punto y coma o alguna otra cosilla. Y ya está. Ahora le damos run y hay que probar. Y lo primero con lo que hay que probar son los dos ejemplos que tenemos en este caso.
Entonces, 4, 3, 7, 8, 6, 5. Y tendría, no es que dio un número y tiro cohete, no, debo ver, a ver, si es esto, tiene que entregar 6. Si esta es la entrada, esta debía hacer la salida. Ah, perfecto. Luego tengo el otro ejemplo, ¿no? 437, entonces vamos a probar con 437 y debería salir 3. Ok, ya probé con los ejemplos, ahora me voy a probar de la otra manera. ¿Se acuerdan? La otra manera es el caso base, desde ahí. Puede ser el 0, que debería devolver 1, o le pongo el 5, cualquier número de un dígito debe dar 1. Ahora probemos un número de 2 dígitos, un número de 3 dígitos, un número de 4 dígitos, cuenta bien, ¿no? Los está contando bien, hay 1, 2, 3, 4. Y luego otro con 5, otro con 6 y así, digamos, ¿no? Para estar más tranquilo, ¿no? Y ya está probado. Ya está probado. Como ven, hemos seguido el procedimiento bajo estas dos reglas bases. Si estoy haciendo un algoritmo con números, nada de cadenas, y lo otro esencial, no hay for, no hay while, no hay repeat. Entonces, debo olvidarme esa forma de resolver. Este es para olvidarme de esa forma de resolver, y esto es para obligarme a trabajar con matemáticas. Ojalá fuera pues complicada la matemática, es facilita, ¿no? No es nada, o sea, sumar un más uno no es del otro mundo. Vamos a ver, y desmenuzar números ya lo aprendieron también en el primer semestre, ¿no? Con div 10, mod 10, esas cositas. Y hasta ahí. Como ven, lo último que hacemos es codificar, y eso se hace rapidito, porque todo ya está analizado, y lo que ya está analizado lo acabamos de trasladar al código final. Ahora, de aquí podemos reducir, ya conociendo el lenguaje, hacer algunas reducciones. Primero, aquí estoy haciendo c igual a c más 1, pero sé que es la variable, c es la longitud de esto, digamos. Entonces, si he sacado la longitud y lo guardé en la variable y estoy aquí sumando, es como una pérdida de tiempo. O sea, puedo sacar esto y ponerlo aquí en su lugar, ¿no? Entonces, en lugar de c igual, directamente la función lo pongo acá en esta expresión, y así puedo borrarla, digamos, ¿no? Del otro lado. Entonces, c es la longitud del mismo número sin un dígito, y ese resultado le aumento 1 y ya tengo la cantidad de dígitos de todo el número. Ya está. Ahora, otra cosa que puedo hacer es, conociendo el lenguaje ya, sé que en el lenguaje, y pasa lo mismo en Delphi también, ¿no? Delphi y en Pascal. Cuando tengo un if y lo que va a hacer es una sola instrucción, no necesito begin ni end. Eso es en Delphi y funciona igual en C++. Si tengo una sola instrucción, puedo eliminar los begin y los end. Eso solamente me ahorra la cantidad de código escrito, nada más. Entonces, si es verdad, hace esto, y si no, hace el otro. De una de las dos maneras, calcula el valor de C, y eso es lo que retorna. Voy a seguir insistiendo. En las funciones, no quiero ver return por aquí y return por allá. Esa es una fea forma de programar, fea. Me atrevería a decir hasta, bueno, hasta no profesional, digamos, ¿no? Ya saben, para programar hay dos modos, ¿no? El método de la chichada y el método científico. Y en la 1 podemos aprender el método de la chichada. Yo sé que el método de la chichada es algún otro compañerito, pero recuerden, todavía no es profesional. Y si hay algún profesional, bueno, en todos lados, pues hay, en todas las canastas siempre hay una manzana de otro color, digamos, ¿no? Entonces, la idea es aprender. Yo le digo, en YouTube hay videos para aprender de todo, digamos, ¿no? Solo que a veces uno aprende cosas raras también, ¿no? El otro día aprendí que, no sé por qué a alguien se le ocurrió, pero hay gente que se le ocurre. No sé por qué se le ocurrió a alguien agarrar un choclito, meterle un taladro y
pues no sé, lo que puede comer, ¿no? ¿A quién se le ocurre ponerle un taladro para comer más rápido el choclito? O sea, a mí no se me ocurre. Pero lo que demostró la chica esa del videito que vi es cómo hacerse pelona, digamos, ¿no? Con el taladro. Y es doloroso. Menos mal que mujer, tienen más soporte del dolor en el cabello que nosotros. Pero igual, digamos, ¿no? Quería demostrar cómo comer choclo rápido y acabó demostrando cómo hacerse pelón rápido, digamos, ¿no? Sin peluquero. Entonces hay que tener ese tipo de cuidado, o sea, un poquito acá. Claro, esa otra cosa van a causarle daño y hasta otras cosas más graves. Peor que, imagínense que se salga el choclo del taladro y qué va a hacer. Se dan cuenta, ¿no? Las cosas horribles que pueden pasar ahí por falta de usar la materia gris. Entonces, ahora, bueno, ustedes no van a llegar a ese nivel, digamos, ¿no? Pero sería bueno eh, razonar, ¿no? Como yo le digo, una de las cositas que han aprendido más, lo sé porque lo veo cuando dan exámenes, me ponen return por aquí, return por allá, return por todos lados. Entonces, se supone que esta función, y lo último que tiene que hacer es entregarme el resultado. Entonces, ¿por qué me tiene que entregar resultados por aquí, por acá, por acá, por acá? O sea, a mí me duele más la cabeza porque cuando veo su código, trato de ver si está bien, entonces retorna por aquí, retorna por acá, trato de ver por dónde se le escapa el retorno. O sea, me hace perder más tiempo. Y cuando hablamos de codificar a nivel profesional, no es que yo voy a escribir el código y listo, no. Todo código siempre sufre actualizaciones, todo. Ustedes lo están viviendo todos los días porque sus aplicaciones cada mes se actualizan y algunos cada año. Por ejemplo, el sistema operativo, incluso sacan una nueva versión, digamos, ¿no? Cada año sacan una nueva versión. Entonces, eso es porque se actualiza constantemente, pero es la nueva versión cada año. Incluso durante el año hacen actualizaciones todavía, ¿no? Entonces, en general el software sufre de eso. Y las actualizaciones, si ustedes lo programaron para hacer un algoritmo, usted no va a vivir eternamente siendo el único que va a reparar o mejorar o a agregarle más cosas a su algoritmo toda la vida, digamos, ¿no? Usted tiene que dejar de ser tecleador para volverse programador, va a dejar de ser programador para volverse analista, va a dejar de ser analista para convertirse en ingeniero, ¿no es cierto? Entonces, no lo van a estar llamando a usted después que sea el CEO de la empresa, venga, usted era el que escribió este código, nadie más le entiende, así que venga por acá, digamos, no hay esa situación. Entonces usted tiene que escribir un código entendible y mejor con cierta clase de reglas, ¿no? Con cierta clase de reglas. Entonces, esa es, y una de las primeras que le dije, si yo, imagínense, ¿para qué se toman la molestia los lenguajes de crear tantos tipos de datos si con integer se resolviera todo, digamos, ¿no? No tiene sentido. Entonces, obviamente, y lo que trato de mostrar, no busco ejemplos donde no haya integer. Agarro un ejemplo cualquiera y resulta que en la mayoría, 9 de cada 10 ejemplos, no hay integer, y esa es la vida real. En 9 de cada 10 ejemplos no hay integer, pero no sé por qué programan todo con integer. Pero bueno, vamos a ir corrigiendo eso. Segundo, aprendimos mal poniéndole return por todas partes. Entonces, ese return por todas partes es como las ventanas que usan en la serie de Loki, ¿no? Abre la ventana porque quiero ir a tal lugar, van a ese lugar, terminan lo que hacen y con la ventana. O sea, ellos no van a ir hasta el aeropuerto, tomar una nave que los lleve a tal lugar, digamos, ¿no? No. No son como las leyendas, ¿no? Que van a su avioncito, ese avión hay que despegar y va a viajar en el tiempo. No, abre el portalcito y ya nomás lo lleva a tal lugar. Terminó ahí, y lo devuelve. Eso es hacer return, digamos. Eso solo pasa en ciencia ficción. En la vida real no pasa tal cosa. Entonces, haciendo eso,
poniéndole return por todos lados, es probable, lo más probable es que se haya olvidado de algo, de un punto, donde no le puso return y ahí es donde se despatarra su algoritmo. Entonces, haciendo el mecanismo profesional, científico, lo más probable es que le salga bien, como a la mayoría. Y cuando uso el método de la chichada, lo más probable es que me salga mal, digamos, ¿no? Lo más probable es que me salga mal. Ok. Aclarando algo de lo que me acaban de preguntar antes de hacer un segundo ejercicio. Esto ya tiene que ver con conocer el lenguaje de programación también, ¿no? Pascal Delphi es un lenguaje fuertemente tipificado. Entonces, si no le pongo el tipo correcto, no compila. Pero, y aquí pareciera que es mágico, pero no hay magia. Pareciera, ¿no? Que es magia, porque esto devuelve un número y lo estoy asignando a una variable cadena. En cualquier caso, cuando intento hacer eso, aquí rapidingo nomás, X no hay acá, ¿no? X, entonces X igual a 2587, vamos a ver. Vamos a ver si compila, digamos, ¿no? Y después le explico por qué, si es que si compila, por qué lo hace. Mira, aquí no me da ningún error, pero tiene una explicación. String en C++ y en Delphi también, por si acaso, string no es un tipo de dato básico. String como dato básico en C no existe. String es una clase, comenzamos por ahí. Se voy a apelar a que ustedes ya saben programación 1. Entonces, string es una clase, para comenzar. Entonces, esta clase especial es una clase que el constructor es invocado en este punto. Cuando declaramos la variable en C++, al declarar se invoca, o sea, que cuando hacen correr el código, en ese punto donde está declarándose la variable, ahí se crea el objeto de esa clase. X es el objeto de la clase string. Entonces ahí se invoca el constructor. Ahora, como X es un objeto, ahora aquí hay otra cosita que se supone que les han enseñado el semestre pasado en programación 1. Este es un operador. Así como sumar, restar, multiplicar, esto también es un operador en el sentido estricto de un lenguaje de programación. En el sentido estricto de un lenguaje de programación, este simbolito es un operador. Es conocido como operador de asignación, por un lado. Por otro lado, en C++, los operadores se pueden sobrecargar. Otro tema que se supone que han aprendido en programación 1, sobrecargar operadores. Entonces, en Delphi no se puede sobrecargar operadores. Por eso es que en Delphi no pueden hacer esto. Porque no hay sobrecarga de operadores en ese lenguaje. Esa es la parte de OOP que Delphi no soporta, a no ser que hayan hecho ya una nueva versión. Pero sí existe la sobrecarga de operadores en C++. Entonces, la clase string ha sobrecargado el operador igual, el operador de asignación, el de asignación lo ha sobrecargado de manera que tiene un operador donde el parámetro es una cadena, que es lo que corresponde. Tiene otro donde el parámetro es un carácter. Tiene otro donde el parámetro es un número. Entonces, cuando es una cadena, él lo recibe y lo almacena dentro del objeto. Cuando es un carácter, lo recibe y lo almacena en el objeto. Pero cuando el parámetro es un número, él lo convierte. O sea que la función sobrecargada del operador igual de C++, él se encarga de convertir el número en cadena. Entonces, lo único que estoy haciendo yo aquí es aprovecharme, conociendo esa situación del lenguaje de que sobrecarga el operador, como esto es un string, y lo sobrecarga. Bueno, este text tampoco no es un string, es otro tipo de objeto similar al string. Pero por lo tanto, eso es por herencia. Toma la clase string, crea una nueva clase y sobre esa clase se construye la property, ¿no? Text es una propiedad, otra cosa de programación orientada a objetos que ya aprendieron en Programa 1. Y en introducción también lo hemos enseñado hace 2 semestres atrás, ¿no? Las propiedades. Entonces esta property tiene sobrecargado, bueno, el tipo de datos de la property tiene sobrecargado el operador de asignación heredado de las cadenas, ¿no? De las cadenas.
como hereda de la cadena, entonces yo un número, como lo han visto hace rato, ¿no? Ese número lo transformo. Por lo tanto, no hace falta que yo lo haga. En este caso, yo estoy escribiendo la función long y me tiene que entrar un número. Entonces, si yo le mando un texto, no lo convierte porque mi parámetro es un número. Y mi parámetro es estricto un número. Entonces, por eso yo lo tengo que convertir. Yo lo debo convertir. Ahora, si quiero hacer, puedo hacer sobrecarga. Y puedo sobrecargar. Solamente voy a hacer rapidito para probarle lo de la sobrecarga. Digamos. Sobrecarga es esto, ¿no? Acabo de sobrecargar, pero para que sea sobrecarga esto tiene que ser otro tipo de datos. Voy a hacer algo loco, ¿no? Una cadena. Ahora sí, voy a ponerle aquí Z. Aquí voy a hacer cardinal X igual a str to in de Z, que es más o menos lo que hace el sobrecargador, digamos, ¿no? Todo mi algoritmo era con número, entonces va a seguir siendo con número. Pero ahora me permito que la entrada sea una cadena, por lo tanto ya puedo llamar a la función con una cadena, pues, ¿no? Ups, a ver. Se me comió una letra. Claro que si yo meto la pata y lo dejo ese texto ahí, va a fallar, digamos, ¿no? Ups, no lo habilité. El teclado numérico, ahora sí. Tiene 2 dígitos. 6 dígitos y demás. Entonces, lo único que estoy haciendo yo acá es aprovecharme de que está sobrecargado el operador de asignación para la clase string. De la misma manera que acabo de sobrecargar aquí para longitud, recibo un número en formato numérico y recibo un número en formato cadena, digamos, ¿no? Está sobrecargado. Entonces, desde ahí yo lo puedo llamar a la misma función con número o con cadena, o con una cadena que contiene un número. Porque si la cadena esta no contiene número, estoy frito, porque aquí nomás va a abortar eso, ¿no es cierto? Eso ya se sabe. Es solo eso. Son detallecitos. De todas maneras, les he pasado el librito, el único libro que les he pasado de bibliografía para que se distraigan, para que vayan aprendiendo cosas del lenguaje, ¿no? Pero esas cositas del lenguaje viene acompañado de teoría, siempre teoría que es la que uno tiene que saber, como sobrecarga de operadores, saber que no todos los lenguajes aceptan sobrecarga, Delphi no lo soporta, por eso no se puede hacer esto, C++ sí lo soporta, Java también, por eso es que Java y C++ son casi lo mismo. Las mismas cosas se hacen, digamos, no en ambos, solo que obviamente son lenguajes diferentes, tienen ciertos detalles que van a ser diferentes, pero la mayor parte de las cosas son casi lo mismo. Bueno, ese era un punto aparte para ver esto, ¿no? Claro que si lo hago el into str no pasa nada, digamos, ¿no? Simplemente va a llamar, en vez de llamar al uno, va a llamar al otro, pero igual ya están escritas esas dos versiones, ¿no? Sobrecargadas de la función. Por supuesto, si no está sobrecargado, por supuesto que va a generar un error, digamos, ¿no? No puedo convertir Unicode string a un unsigned, dice, ¿no? Int. Como dije, no existe el tipo byte, word ni cardinal. En vez de cardinal está el unsigned int. Ese es el tipo. En realidad en C++, para gusto de ustedes, para felicidad de ustedes, solo existe el tipo de dato entero. Y para utilizar los otros, usa un término que se llama modificador de tipo. Entonces, el modificador, que es la palabra unsigned, es la que transforma ese entero en número natural. Que eso tiene que ver con sistemas de codificación, algo que
ya no enseñamos hace un año ya. Así que es probable que no lo hayan visto, pero lo hemos trasladado al examen de ingreso. O sea que en el texto de examen de ingreso eso ya debería estar. No sé si estará. Bueno, hay un montón de cosas que se supone que debemos saber y bueno, no está de más también preguntar las otras cosas que está hecho a base de conceptos, ¿no? Conceptos. Aquí el concepto es lo importante. Si usted se memoriza este código y no sabe el concepto de lo que es sobrecarga, pues no, ahí estamos fritos, no saber hacer estas cositas, ¿no? Que acaban siendo útiles en algún momento. ¿Cuál momento? Acá. Le ahorra harto al programador tiene que estar haciendo conversiones, reconversiones todo el tiempo. En eso nos ayuda bastante. Bien, vayámonos a un segundo ejercicio. Ahora lo vamos a hacer un poquito más rápido, ¿no? El problema. Queremos escribir una función. Esta parecía muy sencillona, pero al mismo tiempo tenía su complejidad, la de cantidad de dígitos. Este es el len, si fuera cadena, pero no es cadena, es número. Con operaciones puramente de números hemos hecho la función len, que le hemos llamado long, de longitud. Ahora vamos a escribir una función que devuelva la posición de un dígito, dentro de un número. Por ejemplo, siempre es bueno los ejemplos. La posición función, ¿no? Posición, posi le voy a llamar porque pos es un método de la clase string, así que no hay manera de que se confunda, pero le vamos a llamar posi, por si acaso. Quiero la posición del 3 dentro del 4738, digamos, ¿no? Ahí. Debería decir, ¿el 3 en qué lugar está? 1, 2, el 3 está en la posición 3. Le voy a cambiar, aquí le voy a poner 1, ya. 14.738. El 3 está en la 1, 2, 3, en la cuarta posición, ¿no? Está en la posición 4 de esta cantidad. Voy a poner otro ejemplo más. ¿Dónde está el 3 dentro de esta cantidad? Entonces, el 3 aquí no existe, entonces va a tener que devolver 0, porque la posición 0 no existe. Existe el primer dígito, el segundo, tercero, cuarto, el 0avo dígito no hay. Entonces vamos a usar el 0 para decir que no hay, digamos. Eso significa no hay. Y voy a poner un tercer ejemplo más. El 3 en esta cantidad. Entonces, el 3 está en varios lugares, digamos. Está de segundo, está de cuarto y está de sexto. Entonces, como está en varios, esto debe devolver un número. No puede devolver todas las posiciones en las que se encuentra. Entonces, como devuelve un número, va a ser la primera ocurrencia. Entonces, vamos a aclarar aquí. La primera ocurrencia. Entonces aquí debería devolver 2, que es la primera ocurrencia, digamos, ¿no? Del 3 dentro de ese número. Entonces, ahora ya nos toca resolver. Claro, si no estuviera en el tema de recursión, diría, ya está facilingo, ¿no? Lo convierto a cadena, los dos, y utilizo la función post y ya esa me hace lo mismo. Exacto, la función post de cadena ya lo hace, solo es convertirlo. Pero como quiero practicar recursión, ya les digo, si yo quisiera darles algoritmos que ustedes no han hecho nunca antes, entonces algoritmos más interesantes, lo haría, digamos, ¿no? Pero lo que quiero es darle algoritmos que ya conocen, que ya lo han hecho y demás. Pero practicando en este caso recursión, la técnica es la que nos interesa.
Entonces, vamos por la técnica. Paso 0, entradas, y aquí está por demás en el ejemplo, 2 entradas, ¿no es cierto? Hay 2 entradas. Una le vamos a llamar, son 2 números, ¿no? X y Y. Entonces, X es un número natural pequeño, de hecho va a ser de un dígito. Y el otro, Y, va a ser un número, porque aquí no usé X, Y en estas cosas, no directamente los valores, así que no hay problema. Este va a ser un número natural grande. Hay que aclararlo, ¿no? El primero es un número de un solo dígito. Debiera ser. El segundo es el número grande, ¿no? Ambos son números naturales. Ya está identificada la entrada. Ahora vamos por la salida, que debo devolver una posición. Entonces aquí P es un número natural pequeño, porque el número, ya saben, no va a haber un número de más de 10 dígitos para empezar. Entonces la posición no puede ser más de 10, no tendría sentido. Entonces la salida va a ser un número natural pequeño. Como dije, aquí hay que pensar con calma. Este numerito no va a pasar de un dígito, porque es imposible que un dígito esté dentro de un número más allá de la posición 10, porque ya lo analizamos antes. Este número nunca va a ser más de 10. Bueno, no digo nunca, probablemente en algunos años implemente un número que sea tipo supercardinal, digamos, ¿no? Que ya no sea de 32, que sea de 64 bits, entonces ya ahí cambia la figura, va a ser más grande, va a soportar números más grandes. Y probablemente ya hay cuestión de analizar la última versión del lenguaje. Pero por ahora, aún así, digamos, no va a pasar de 20 dígitos, se los aseguro. Entonces, no va a ser, digamos, ¿no? Un número ni siquiera mediano. O sea, hasta el pequeño le queda de sobra. Le queda de sobra el pequeño. Listo, ya tengo el paso 0. Vámonos ahora al paso 1, que es identificar la variable de recursión, ¿no es cierto? Entonces, la variable de recursión va a ser n. Va a estar, como yo sé que este es x y este es y, entonces tengo que aclarar que es n, la cantidad de dígitos, porque ¿cuál es el que voy a desarmar? Este no lo voy a desarmar. Este es el dato que voy a usar para comparar con cada uno de los de acá. Entonces, este es el que tengo que desarmar. Aquí está mi cantidad de datos a procesar. Este es un solo datito. Este es el que tiene varios. Este es el que tengo que desarmar para ir comparando, ¿no es cierto? Tengo que desarmar este número. A ver, el 1, el 4, el 7, el 3 para compararlo, ¿no? Con ese. Entonces, la cantidad de dígitos de Y. Del segundo número estoy queriendo decir, ¿no? La cantidad de dígitos que tiene esa es mi variable de recursión, que ya lo tengo identificado, ¿no? Esta es mi variable de recursión. El paso 2 es el dominio de esa variable de recursión. Entonces, ya hemos analizado el dominio de n por el tipo de dato, que no es, el tipo de datos de él no es, porque n es una variable conceptual. Él depende de esta otra variable que es real, y esta variable real tiene ya un dominio asignado. Como esto es cardinal, va de 0 a 4.000 millones y tanto. Consecuentemente, n, los valores de n van a ir de 1 a 10, digamos, ¿no es cierto? Por el tipo de dato de la otra variable de la que depende n, su dominio va de 1 a 10. En intersección, x, o perdón, y en este caso, es un número que puede ir del 0 hasta el infinito. Y por lo tanto, la variable n va a ir del 1, que es la longitud del número más pequeño, hasta el infinito. Y conclusión, esto es de 1 a 10. Recuerden, esto es rango, no un par de valores, rango.
Me interesa el primer valor del dominio para aplicarlo en el paso 3, que es el caso base. Caso base, aquí según esto es con n igual a 1. O sea, si el número tiene un dígito. El segundo número, el primero obviamente es de un dígito, digamos, ¿no? El segundo es un número tiene un solo dígito. ¿Qué hacemos? Aquí tengo que pensar, me va a llegar dos números. El uno tiene un dígito y el otro también, ¿no? Porque estoy aquí, en que este es un número de un dígito y el otro ya sé que era de un dígito. Entonces, ¿qué hago si tengo dos números? Este es de un dígito y el otro también. ¿Y qué tengo que hacer? Decir en qué posición está. Como aquí me va a llegar un número de un solo dígito, solo tengo dos posibilidades. Que ese único dígito, el único dígito que esté de este lado, sea este de acá, el mismo, digamos. 3 y 3. Si fuera el mismo, está en la posición 1 porque el número tiene un solo dígito y ahí está, digamos, que estoy buscando. Entonces, para los que no tenemos mucha imaginación, me voy a poner los dos ejemplos, las dos posibilidades. O sea, yo tengo que analizar aquí todas las posibilidades que se vayan a dar. Entonces, en el caso base tengo dos posibilidades, lo voy a plantear acá. Uno sería que estoy buscando el 3 en el 3 y el otro estoy buscando el 3 en el 7, ¿no? Recuerden, a este lado el número es de un solo dígito. Ese es el planteamiento, que de este lado me está llegando un número de un dígito. Entonces estoy mostrando las dos posibilidades que pueden darse, que sea el mismo que estoy buscando o que no lo sea. Entonces, en este caso tengo que devolver 1, porque ¿dónde está el 3 en esta cantidad? En la posición 1. No puede estar en ningún otro lado, tiene un dígito, acuérdense. Tiene un solo dígito y es ese el que estoy buscando, entonces es 1. No hay vuelta. Y la otra posibilidad es que no sea. Y cuando no son, el resultado tiene que ser 0, ¿no? Como vimos acá. Si el dígito que estoy buscando no está en el número, debo responder 0. Como el número es de un solo dígito, o es ese o no lo es. Si es, debo devolver 1 y si no, debo devolver 0. Hay dos posibles respuestas, ¿no? Hay dos posibles respuestas. Pero ya las analicé las dos posibles y ya está. Y sé que funciona, digamos, porque estoy analizando, no hay más. O es el mismo dígito o no lo es. Puede ser cualquiera menos el mismo y esto debo responder en esa situación, ¿no? Ya resolví el caso base. Ahora vamos a resolver el caso general, ¿no? El caso general. Si escuchan un ruidito, esas son las desventajas del sistema online, digamos, ¿no? Mi vecino no sé qué profesión tiene, pero el semestre anterior parecía que tenía una carnicería. Ahora ha mudado su negocio y se ha vuelto carpintería. Ayer estaba taladrando mi pared o su pared de él, digamos, ¿no? Así que debe ser un mil usos el amigo. Ni lo conozco, pero vive al lado de mi casa. Volviendo al punto. Caso general, me debería dar un ejemplo y tengo 3 aquí, ¿no? Con los que debería probar. Que en realidad básicamente son 3 posibilidades. Que sí esté el dígito en alguna parte, que no esté en ninguna parte y que esté en más de una parte. Pero si fuera en más de una, yo debo devolver la primera ocurrencia. Pues, la primera ocurrencia. Entonces, voy a tratar, mejor si tengo varios ejemplos, voy a tratar de ver la solución en cada ejemplo y voy a generalizar esa solución. Primer ejemplo, ¿no? La entrada es el 3 y el otro número es el 14738. Ok. Entonces, hipótesis. ¿Dónde aplico la hipótesis? Donde está la variable de recursión, n-1. Recuerden, n la cantidad de dígitos de este número, el que está a la derecha.
Y n-1 quiere decir este mismo número con un dígito menos, el que me convenga. No me conviene el primero menos porque es complicado sacarlo. No me conviene el segundo o el tercero o cualquiera del medio porque es súper complicado sacarlo. El que está facilito de sacar es el último. Entonces, para la hipótesis, recuerden, ya hay una función al que le doy dos numeritos, el dígito y el otro que tiene varios dígitos. ¿Me entienden? Hipótesis, ¿no? Pero el que le mande de acá tiene un dígito menos. Un dígito menos. O sea, el 8 no está acá. Entonces, a ver, ¿qué debiera hacer acá? La hipótesis, esa función es, si yo le doy esos datos, ¿qué me entrega? ¿No es cierto? ¿Qué me entrega? En este ejemplo, si yo le doy esa información, me va a decir 1, 2, 3, 4. Me va a entregar el 4 porque este dato está en la posición 4. Eso es lo que va a hacer. ¿No? Ya me va a entregar. Ahora, eso es lo que hace la hipótesis, como la lavadora, ya hace su trabajo. Ahora, la parte que a mí me toca, ¿no? La parte que a mí me toca. ¿Qué parte que me toca? Ver de acá. Como ya esta hipótesis ya me dio un resultado, y yo debo entregar la primera ocurrencia, ¿no es cierto? Entonces aquí ya no me importa, ¿se dan cuenta? Ya no me importa. ¿Por qué no me importa? Porque ya lo encontró. Ya lo encontró. Como ya lo encontró, ¿cómo sé que lo encontró? Porque me está dando un número que no es 0. Entonces, y aquí voy a deducir lo siguiente. A partir del resultado que me genere, voy a tener dos posibilidades, digamos, ¿no? Dos cosas por hacer. Este resultado es diferente de 0 o ese resultado es igual a 0. Tengo esas dos posibilidades. Llamo a la hipótesis y me va a decir, como acá, 4. O puede que no haya el 3 aquí o que esté buscando el 2 y el 2 aquí no está, ¿no? Dos posibilidades. Al llamar a la hipótesis, me va a entregar un resultado que puede ser 0 o un número distinto de 0. Si me entrega un número diferente de 0, como en el ejemplo actual, ya no tengo que hacer nada. Esa es la respuesta que debo entregar, ¿no? ¿Me entienden? Entonces aquí debo entregar el mismo dato, eso es lo que estoy queriendo decir, entregar ese mismo resultado. Y si esto hubiera sido 0, ¿qué debo entregar? Si aquí me hubiera dado 0, imagínense que en lugar de 3 estoy buscando, por decir, el 8. ¿Entienden? El 8. Estoy buscando el 8. En esta cantidad está el 8, no. Por lo tanto, la función me va a devolver 0. Como me está devolviendo 0, entonces ahora tengo que tomar en cuenta este dato. Ahora sí. ¿Y qué debo hacer? Debo ver si este dato es el que estoy buscando, ¿no es cierto? Aquí tengo dos posibilidades. Aquí tengo dos posibilidades, pero con respecto a este dato ahora, ¿no? Con respecto a este dato. A ver, ¿de qué color lo pintamos de este color? Este dato es el que debo analizar aquí, ¿no? Aquí. De ese dato tengo dos posibilidades, ¿no? Dos posibilidades. ¿Cuáles son esas dos posibilidades? Que sea dos posibilidades. Que ese sea el mismo que estoy buscando. Voy a ponerle el nombre, ¿ya? X, esto era Y, y a este le vamos a llamar Z, ¿de acuerdo? Entonces, dos posibilidades. Que eso que estoy buscando sea ese dato. Esa es una. La otra, como en el ejemplo en este momento, este dato, no, digamos, ¿no? Entonces, que sí sea y que no lo sea. Si son iguales, si este es el 8 y el otro también es el 8, entonces debo devolver la posición de Z, digamos, ¿no? Y si son diferentes, debo entregar 0. Recuerden, estoy buscando el 8, digamos. Perdón, estoy buscando el 2. Digamos que el 2. El 2 está aquí, 0, ¿no? No es. Me va a devolver 0 acá. Entonces, como no está aquí, estoy preguntando ahora si es Z.
¿El 2 es igual al 8? No, son diferentes. Entonces voy a entregar 0. El 2 no existe. Ya la hipótesis, averigüé con la hipótesis si estaba por aquí. Esa es la idea. La hipótesis va a buscar acá. No lo encuentra. Si no lo encuentra ahí, lo voy a buscar aquí. Eso es lo que estoy tratando de hacer. La hipótesis me va a buscar en el resto del número y si no lo pilla, porque si lo pilla ya está, digamos, ¿no? Si no lo pilla, entonces voy a buscarlo en este de acá. Si lo encuentro, ya está. Y si no lo encuentro, voy a entregar 0. Y en este ejemplo, obviamente, este está aquí y este es el que estamos entregando, pues, ¿no? Por el ejemplo actual. Vamos a ver el otro ejemplo, ¿no? Voy a poner aquí justo el otro ejemplito para ver si esa lógica está funcionando. El 3 en el 1478.6, ¿no? Ahora ya más aterrizado en el ejemplo. La hipótesis va a buscar aquí. La hipótesis, ¿no? Va a buscar ahí. ¿Qué me va a entregar la hipótesis? El 3 está aquí, 0, no está ahí. Consecuentemente, si no está aquí, ahora debo buscar acá, ¿no? Debo buscar acá. Entonces voy a comparar aquí. El 3 es igual a este, ¿no? Aquí, a partir de aquí, tengo dos posibilidades. El 3 es igual al 6 o el 3 es diferente del 6. En el ejemplo, este es igual a este. No, es diferente, va a ir por este camino. Este es diferente de este. Por consecuencia, ¿qué estamos viendo? No estaba aquí y tampoco es este. Entonces el resultado tendría que ser 0. Si no estaba aquí y fuera este, que este hubiera sido un 3, que es posible, aquí es 3 igual a z, digamos, ¿no? Aquí esto es x igual a z, ¿no? Si fuera cierto este es igual a este, entonces la posición, aquí debería devolver la posición de z, ¿no? Lo que escribimos acá, lo mismo. Fíjense la misma lógica. Ahora voy a aplicarla acá, para no bajar más la pizarra, directamente aquí. Hipótesis primero, ¿no? Hipótesis, lo voy a aplicar directo. Hasta aquí. El 3 está aquí, sí, en la 2. O sea que aquí la hipótesis me va a entregar el 2. Como está aquí y es el 2, es el resultado que voy a acabar de entregar. Entonces, funciona la lógica. Tiene sentido, ¿no? Lo busco, la hipótesis va a buscar en el resto. Si no lo pilla, lo busco acá. Ahora, si me dijeran la última ocurrencia, entonces primero averiguaría si es este, y si no, que la hipótesis me diga. Pero como es la primera ocurrencia, entonces dejo que la hipótesis averigüe si estaba antes que aquí, como acá. El 3 está antes de estar acá. Por eso primero la hipótesis y después hago yo el resto. Como ya está resuelto y veo que funciona, entonces pues ahora escribo el código, ¿no es cierto? Escribo el código. A ver, resultado, paso 0 primero, ¿no? Que devuelve un número natural pequeño. Bye. O si dijimos que se va a llamar nuestra función, y la entrada un par de números. Un número natural pequeño, x, un número natural grande, cardinal, y. En la respuesta, el mismo tipo de dato de esto, en una variable llamada p, y debo retornar p. Listo. Ahora debo hacer el if correspondiente para el caso base, digamos, x menor a 10, ¿no es cierto? Esto es equivalente a decir, el caso base, equivalente a n igual a 1, preguntar si el número tiene un dígito. Si es así, ahí va una respuesta. De lo contrario, aquí vamos al caso general, ¿no? Listo. Ahora, el caso base, aquí en el paso 3 lo vimos, ¿no? Depende, ¿no es cierto? Hay que comparar, hay dos posibilidades. Este de acá es X y este de acá es Y. Estamos asegurándonos de que Y tiene un dígito. Entonces, o es el mismo número,
tiene que retornar 1 y si no lo es, retornar 0. Entonces aquí debo hacer un if. Entonces debo preguntar si X es igual a Y, ¿no? De ser así, P es igual a 1. De lo contrario, estoy quitando esta llave porque no es necesario, ya dijimos hace ratito, ¿no? P igual a 0. Entonces, si Y tiene un dígito, hay dos posibilidades, que lo que busco sea ese, entonces en ese caso devuelvo 1, y si no, devuelvo 0. Ya lo analizamos acá, lo estoy traduciendo a código. Una cosa importante, por favor, no mezclen esta condición que separa el caso base del caso general, no lo mezclen con las condiciones que estén dentro del problema. He visto que algunos lo mezclan. Cuando mezclan estas dos cosas, es decir, ¿a qué me refiero lo mezclan? Que hacen el X igual a Y, lo ponen acá con una conjunción con esto, es decir, si es esto y es esto, que devuelva esto. Cuando hacen esas mezclas, es muy probable que su algoritmo falle. Es probable que su algoritmo falle. Cuando hacen esa mezcla es porque están razonando de manera iterativa, no recursiva. Primero separen caso base de caso general con su correspondiente comparación. Separen. Después aquí ya resuelven. Si necesita otro if o más if, ya es otra cosa. Pero separen caso base de caso general y no combinen estas condicionales. No las mezclen. Lo más probable es que salga mal cuando las mezclen. Entonces no las mezclen. Listo. Aquí si tiene un dígito ya hago lo que dijimos acá. Si es ese, devuelvo 1 porque es un solo dígito donde no hay más, digamos, ¿no? Si es ese, no hay más donde esté. De lo contrario, devolvemos 0 para decir que X no está en Y. La posición de X en Y es 0. Ahora el caso general. Aquí habíamos analizado aplicar primero la hipótesis, ¿no es cierto? P igual a POSI. Voy a averiguar dónde está X en Y, solo que Y no es todo Y, sino un dígito menos, ¿no es cierto? Con un dígito menos. Entonces, Y, div 10. Ya le estoy dando a la función. Usted busque a X dentro de este número. X dentro de este número, X dentro de ese número. Va a ocurrir dos cosas, ¿no? Me va a devolver 0 o me va a devolver un número que no es 0. Dos cosas va a ocurrir. O me va a devolver 0 o un número que no es 0. Si me devuelve 0, tengo que ver dos cosas más todavía. Si me devuelve algo que no es 0, como el 4, digamos, aquí en el ejemplo me devolvió 4. Si me devuelve un valor que no sea 0, entonces ese es el que voy a retornar. O sea, ya lo tengo el valor y ese es el que voy a retornar. Entonces, cuando me devuelva 0 es cuando tengo que hacer algo más. Entonces, averigüe eso. Si el resultado que me entregó esa cosa es 0, si es 0, debo hacer algo más. ¿Qué cosa? Debo ver si X es igual a Z. O si no lo es, digamos, ¿no? En todo caso, si ya esto era 0, ya tengo el 0, ¿no es cierto? Ya tengo el 0 en la variable P, porque si no lo tuviera, no entraría acá. Ahora aquí tengo que ver si son diferentes, se mantiene el 0. Si este y este son diferentes, como en este ejemplo, se mantendría el 0. O acá. Este y este son diferentes, se mantiene el 0. Pero ya el 0 ya lo tengo en la variable. Entonces, ¿cuándo cambio el valor de la variable? O sea, teniendo un 0, ¿cuándo me cambia? Cuando son iguales. Claro, esto no es cierto, digamos. X igual a Z. Si aquí hubiera un 3 y este fuera un 3, en ese caso son iguales. Antes no estuvo antes, ¿no? Por eso es 0, estoy dentro del 0. Aquí me aseguro que aquí antes no estaba. Ahora quiero ver si este es el número. Entonces, aquí lo teníamos ya, ¿no? Si X es igual a Z. Entonces, aquí hago si X es igual a Z. Pero Z es una variable conceptual. Z es el último dígito, ¿no? Entonces, Z es igual a el último dígito de Y. Entonces, Y mod 10 me da el último dígito, ¿verdad? El último dígito. Entonces,
Eso es z. Si quieren pueden declarar una variable z que tenga este valor. No hay problema. Pero la idea de preguntar era preguntar este con ese dígito, ¿no? Si son iguales, entonces debo hacer algo. Fíjense ahorita, veámoslo. Es la posición de z, digamos, ¿no? La posición de z, es decir, en qué lugar está, tengo que averiguar. Se supone que eso es lo que tengo que entregar, ahora tengo que averiguarlo. Y si son diferentes, que sería el else, pero no hago else porque si son diferentes debo entregar 0. Acuérdense que entré a este if porque ya tenía 0. Si no tuviera 0 no hubiera entrado al if, ¿no? Entro al if porque tiene un 0. Ahora, siendo 0 la posición, perdón, de la hipótesis, estoy tratando de ver si estos son iguales, ¿no? Si eso fuera verdad, entonces ahora tengo que averiguar la posición de z. Ahora notarán que este dígito en qué lugar está. Depende de la longitud, ¿no? Este número tiene 1, 2, 3, 4, 5 dígitos. Entonces está en la posición 5. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí P es igual al long de Y. Al long de Y. Y aquí puedo borrar este porque es solo una nomás. No hay else por una sencilla razón. No hay otra cosa que responder, digamos, ¿no? El 0 ya lo tiene. El 0 ya lo tiene la variable. Entonces, no voy a poner otra vez P igual a 0. No tiene sentido. Se supone al if entra porque P ya vale 0. Si no vale 0, no entra al if, lo retorno. Si vale 0, estoy averiguando ahora si el último dígito es igual al que estoy buscando. Si fuera así, entonces, ¿en qué lugar está él? Bueno, depende de cuántos caracteres o cuántos dígitos tenga el número. Si tiene en el ejemplo 2, 4, 5, entonces está en la 5. Si tuviera 4, entonces está en la 4. ¿No es cierto? Estoy usando, fíjense, aquí está la parte recurrente. Y aquí estoy usando a una función de apoyo. La recurrente es la que me averigua si ese dígito ya está en el número, ¿no? Y la de apoyo me va a ayudar al otro, porque de qué otra manera lo hago, ¿no? La otra es convirtiéndola en cadena y llamar a post, pero si hiciera post con cadena, pues ya no haría todo esto, digamos, ¿no? Y listo. En teoría, aquí funcionó. Ahora hay que ver en la práctica, ¿no? La entrada ahora son 2 números y la salida es un tercero. Entonces, hay que agregar otro edit, ¿no? La entrada son 2 números y la salida también. Ok. Excelente. Ahora, voy a llamar. Tengo que pasarle 2 números, ¿no es cierto? Entonces le voy a pasar lo que está en el edit 1 y lo que está en el edit 2 y la función se llama POSI, pero el resultado va a estar en el edit 3. Ahí voy a poner el resultado. Voy a llamar a POSI y le mando 2 números, el edit 1 y lo que está en el edit 2. Pero como ustedes entienden, esos son números y edit agarra texto, entonces voy a tener que hacer el str in porque mi función no está sobrecargada. Str in. Ya está, ¿no? En 2 números de entrada, 1 número de salida. Esto es razonando recursivamente. Algunos yo sé ya estaban pensando en un contador, ¿no es cierto? Estaban pensando en un contador y algunos lo meten aquí al contador, pero la función debe entregar eso. ¿Por qué debo tener un contador y debo entregar aparte? Eso se llama el método Homero. El método Homero es cuando tengo la ficha y quiero encajarla, aunque no entre a martillazo, lo hago encajar. Entonces, el método Homero es cuando me usan un contador acá. He visto compañeros que meten un contador, aquí ponen i y ponen n de contadores en los parámetros.
y su algoritmo, preguntan si I es igual a N, digamos. O sea, ese es el método Homero. Y como entenderán, Homero nunca fue a la universidad. Creo que no estoy seguro si salió bachiller. Pero a todos les queda claro que muy smart ese Homero no es, digamos, ¿no? Es el antiuniversitario. Claro que hay universitarios peores, ¿no? Nick Riviera sí fue a la universidad. Es el que se la pasó copiando. Bueno, probemos. Entonces, piensen, hagan el procedimiento, se llama método científico. No hagan método Homero, por favor. Probamos el 3 y probamos el 1473.8, ¿no? 1473.8, que debiera devolver 4, ¿no? Vamos a ver. Y devolvió, ¿cuánto? 1. Entonces, está mal. Ya vamos dando cuenta que algo está mal. Vamos a probar el otro ejemplo. La entrada es 3 y 1478.6, que debiera devolver 0. Y está devolviendo 1. Entonces, está devolviendo 1 independientemente de lo que le ponga, digamos, ¿no? Puedo ponerle 0 acá. Ahora voy a probar caso base. Ya sé que está fallando con los casos generales. Voy a probar el caso base. Aquí está el 3 y el 3 y el 3 y el 7, ¿no? Entonces vamos a probar primero con este. Si quieren, bórrenlo esto. Se supone que ahí muestra, digamos, ¿no? 3, el 3, eso está bien. Ese caso base está bien. Voy a ver el otro caso base. Con 7. Miren, en los dos casos devuelve 1. Entonces, el que está mal ahorita ya de entrada es el caso base. Por eso les digo, hagan la prueba. Si está mal hay que revisar. Pero antes de ponerse a revisar, prueben el caso base. El caso base es el que está de entrada mal. A ver, vamos a ver. Aquí entró el 1, perdón, el 3, y entró el 3 y salió bien, digamos, ¿no? Ajá, aquí está mal. ¿Ven? De ahí, el caso base hay que ir mirando de entrada. Según lo que hicimos acá, aparentemente está bien la lógica. Pero ¿cuál es el problema? Mi variable de recursión es n, que depende de y. Y yo de memoria, así es cuando aprendemos código de memoria, ¿no? En el anterior algoritmo el profe puso x menor a 10, entonces yo también le pongo x menor a 10. ¿Por qué lo pone? No sé, pero el profe lo puso y yo lo pongo, digamos, ¿no? Más o menos así hacemos a veces. Es cuando aprendemos código de memoria y no por razonamiento. Entonces, mi variable de recursión era n, que depende de y en este problema. Aquí lo analizamos, ¿cierto? Y aquí lo dijimos, ¿no? Variable de recursión n, que es la cantidad de dígitos de y, no de x, de y. Y yo aquí le había puesto x de y. Entonces, por eso es que, bueno, no por eso sale 1, sino por eso sale cualquier cosa, digamos, ¿no? Cualquier cosa. Como tiene que retornar, retorna cualquier cosa. Ahora sí ya me aseguré de que este tiene un dígito y va a ver si ese dígito es el que estamos buscando o no. De nuevo, ¿no? Ya hemos arreglado, estamos viendo un principio básico de cómo encontrar problemas en los algoritmos y cómo arreglarlos. La solución siempre viene en base al análisis. Entonces, ahora, de nuevo, ahora voy a comenzar de nuevo, pero con el caso base. Son dos casos base de ejemplo, ¿no? 3 con 3 y devuelve 1, que es correcto, ¿no? 3 con 3 devuelve 1. Ahora, 3 con 7, esto debería devolver 0. Sigue devolviendo 1. Sigue devolviendo 1. 3 con 3, está bien. Volvamos a analizar acá. Ya habíamos visto esto primero. Ahora estamos comparando. Ajá, aquí está el otro error. Estos son errores típicos que cometemos. Como dije primero, por aprenderme de memoria. Y segundo, aquí el otro error. Este simbolito, eso ya es parte de no conocer el lenguaje y les va a pasar a ustedes las primeras veces. Aquí yo creí que estaba comparando, pero no estoy comparando. Fíjense el error, yo sé que está en el caso base, ¿no? Y comencé desde el comienzo, desde aquí. Había un error y ya está.
ahora yo sé que está por aquí, porque hice mis pruebas con el caso base. Entonces, antes de meterle la mano acá, que lo normal, agarro, no corre ya, le meto mano por acá. No, la técnica para solucionar problemas de lógica, porque no es de sintaxis, ¿no? El sintaxis no compila. En los errores de lógica es yéndonos primero al caso base. Por eso fue que detectamos este primer error. Segundo error.